Muy bien, buenas noches amigos, buenas noches Alicia, buenas noches Ana Rocío, Jessica, buenas noches Néstor, qué gusto saludarlos. Mi nombre es Carlos Chan y ya estamos en contacto para continuar con este proceso formativo desarrollado por la empresa Auge Perú, empresa comprometida con la educación, cuyo lema es construyendo el camino a la revolución educativa. Nuestra cita de hoy es analizar el proceso de construcción de la noción de número por parte de los estudiantes en el contexto de la formación en el área de matemática. Bien, esto es reiterativo, sin embargo, es necesario volver a recordar pues, que el proceso, la necesidad del desarrollo de los procesos pedagógicos, partiendo de una problematización, la declaración de un propósito de organización, la motivación de los intereses, el incentivo a los estudiantes, la activación de los saberes previos, la gestión y el acompañamiento en ese proceso y una pertinente evaluación que atraviese a todo el proceso. Sabemos que estos procesos pedagógicos no son procesos secuenciales, pero sí son recurrentes y que deben estar presentes en el transcurso de todo el proceso de construcción de los aprendizajes. Bien, amigos míos, la construcción del número, recordemos que el concepto de número no se puede reducir ni al proceso de conservación, ni a la actividad de coordinación, ni a la resolución de una determinada clase de problemas, ni a procedimientos algorítmicos, ni a la comprensión y manipulación de signos sobre el papel. Pero es de este conjunto de elementos diversos de donde emerge el número, ¿no? Con ayuda del entorno familiar, con la ayuda del entorno escolar, uno de los edificios cognitivos más impresionantes de la humanidad, según lo versa Gerald Bergman. Noción de orden lógico matemático. La adquisición de noción de número resulta siendo de una enorme complejidad, ¿no? Por lo que es una construcción lenta y progresiva. Esto no se construye de la noche a la mañana. Entonces hay inadecuadas prácticas en las cuales pues, se enseña la numeración a partir de un papel, la escritura del número 1, luego el número 2, el número 3, el número 4, y resulta siendo una simple pues, construcción artificial, ¿no? Entonces ese no es el proceso, ¿no? Miren, desde la perspectiva piagetana, nosotros podemos afirmar que los niños logran la comprensión del concepto de número hasta al finalizar la etapa preoperacional, ¿no? Por supuesto, tras haber superado numerosas trampas perceptivas y de haber desarrollado capacidades lógicas, como son las siguientes, ¿no? Conservación de cantidad. Miren amigos, esta noción implica pues que en el niño esa capacidad para percibir una cantidad no varía cualquiera sea la modificación que se realice en su configuración total, ¿no? Siempre que no se agregue ni quite nada, ¿no? Entonces, mientras no se agregue o no se agregue o quite algo, entonces la noción de cantidad se mantiene invariable, ¿no? Miren, la adquisición de esta noción de conservación va a suponer el manejo de una estructura de razonamiento cuyas características fundamental es su reversibilidad, ¿no? Es decir, la posibilidad de imaginarse en forma coordinada un conjunto de acciones y su regreso al punto de partida. El desarrollo de la conservación de cantidad no se va a lograr repentinamente, ¿no? Esto resulta siendo más bien un proceso que siguen los niños con cierta regularidad y que comprende 4 fases, ¿no?
Observemos la primera fase. Esto se da entre los 4 y 5 años aproximadamente, ¿no? Podemos observarnos a la ausencia de correspondencia al término a término, ¿no? Miren, al pedirle que los pequeños formen otra fila de fichas blancas, tomen en cuenta la disposición de fichas, más no la cantidad, ¿no? Entonces los niñitos a esta edad pues van a tratar de reproducir esa fila, pero la noción de cantidad no está presente, ¿no? Entonces no usa la correspondencia término a término, ¿no? Entonces lo que va a hacer es fijarse de que más o menos las piezas estén distribuidas de la misma manera, ¿no? Pero no establece una correspondencia, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces esta primera fase ocurre, como lo refería, entre los 4 y 5 años de edad. La segunda fase, que corresponde a los 5 y 6 años aproximadamente, se da la correspondencia término a término, sin conservación, ¿no? Miren, tiene éxito al formar otra fila de fichas blancas después. Usa correspondencia término a término y coloca la misma cantidad, ¿no? Observemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero miren, se da algo muy curioso, ¿no? Separa un poco la última ficha, ¿no? Cree que ya no hay la misma. Si se separa un poquito más la ficha, entonces va a entender que no hay la misma cantidad de fichas, ¿no? Y que ya se rompió la equivalencia visual, ¿no? Si nosotros le movemos una fichita a la derecha o a la izquierda, entonces el niño podría entender de que hay más fichas blancas, ¿no? Y se rompe la cadena. Pero veamos qué pasa en una tercera fase, ¿no? Esto se da entre los 7 años aproximadamente, ¿no? La conservación no durará, ¿no? Conserva la cantidad, pero no es estable, ¿no? Su respuesta va a depender si se aplica la correspondencia término a término o si se basa en una mera percepción visual, ¿no? Hay la misma cantidad, ¿no? Observemos la cuarta etapa, ¿no? Esto es a partir de los 7 años aproximadamente, ¿no? Aquí se da la conservación estable, no conserva la cantidad a pesar de las modificaciones en la disposición de las fichas, ¿no? A pesar que las fichas estén distribuidas, ¿no? De manera diferente, pues el niño ya adquirió la noción y entiende de que se trata de dos grupos con la misma cantidad de objetos, no hay igual cantidad de fichas blancas que grises, aunque estén dispuestas de manera diferente, ¿no? El niño distingue el separar del añadir, ¿no? Puede argumentar su conclusión a partir de algunas de las siguientes ideas, ¿no? No se añade ni se quita fichas, ¿no? Basta con regresar la última ficha blanca a su posición inicial para tener la misma situación inicial, ¿no? Esto ya es el producto de un pensamiento reversible, ¿no? La fila de fichas blancas es más extensa porque algunas fichas están más separadas. Miren la seriación. La seriación es la habilidad lógica que tiene el ser humano para ordenar un conjunto de objetos en una serie en función a la variación de una característica particular. Entonces se puede hacer una seriación a partir de tomar como criterio el tamaño, por ejemplo, o el peso, o el grosor, o la edad, o la textura, o la dulzura, entre otros, ¿no? Entonces podemos ubicar una serie
de objetos y podemos ordenarlos de mayor a menor dulzura, de mayor a menor edad, de mayor a menor grosor o de menor a mayor grosor, ¿no? Entonces puede hacerse de esa manera ascendente o descendente. De este modo vamos a permitir distinguir cada elemento de los otros por su ubicación, dándole lugar al aspecto ordinal de los elementos, basándose, por supuesto, en la comparación. Pero en lo que se refiere a la seriación, también en esta se establecen propiedades, ¿no? Observemos una primera propiedad de reciprocidad. Si cada elemento de una serie tiene una relación con el elemento inmediato, de tal manera que al cambiar el sentido de la comparación, dicha relación también cambia, ¿no? Observemos, ¿no?, Rita y Coco, ¿no? Entonces podemos considerar que Coco es más alto que Rita, entonces Rita es más baja que Coco, ¿no? Ahí observamos la reciprocidad. O una segunda propiedad es la transitividad. Consiste en establecer la relación entre un elemento de una serie y el siguiente, y de este con el posterior, ¿no?, para poder identificar la relación existente entre el primero y el último. Observemos que Rita es más baja que Luis, sin embargo Luis también es más bajo que Coco, entonces Rita es más baja que el tercero, ¿no? Y una tercera propiedad que es la reversibilidad, ¿no? Esta es la posibilidad de concebir simultáneamente dos relaciones opuestas, es decir, considerar que cada elemento como menor de los siguientes y el mayor de los anteriores, ¿no? Observemos ahí Ana, Tito, Rita, Luis y Coco. Rita es más alta que Tito y que Ana, ¿no? Pero es más baja que Luis y Coco. Miren, es indispensable, amigos míos, que esto se desarrollen algunas actividades, algunas estrategias en las cuales los chicos tengan la posibilidad de realizar estas seriaciones y aplicar estas propiedades. Clasificación. La clasificación resulta siendo un proceso mediante el cual el niño junta elementos por semejanzas y a su vez puede separarlos por diferencias, ¿no?, en función a uno o más criterios, ¿no? Este proceso se inicia en los primeros años de vida. Para comprender la clasificación es necesario construir dos tipos de relaciones lógicas. Uno, la pertenencia, que es la relación que se establece entre cada elemento y la clase de la que forma parte, ¿no? Por ejemplo, un triángulo pequeño es un elemento de la clase de los triángulos, por supuesto. La inclusión, esta es la relación que se establece entre cada subclase y la clase de la que forma parte. Por ejemplo, los triángulos y los cuadrados son subclases de la clase de las figuras geométricas, ¿no? Este proceso se va a ir desarrollando de forma gradual en 3 estadios, desde las agrupaciones y colecciones figurales hasta las clases lógicas. ¿No? Observemos este primer estadio, ¿no? Hasta los 5 años aproximadamente, ¿no? El niño realiza agrupaciones muy elementales en las que él se va a limitar a construir elementos del entorno, ¿no? Casas, torres, carritos, ¿no? En función a las figuras geométricas, ¿no?
vamos con un segundo estadio. Miren, este segundo estadio resulta de las colecciones no figurales, ¿no? Se da desde los 5 hasta los 7 años aproximadamente. ¿Qué ocurre aquí? Aquí el niño ya está en condiciones de formar pequeños conjuntos. Lo va a hacer por algunas semejanzas, siguiendo criterios básicamente perceptuales, ¿no? Entonces los puede agrupar de acuerdo al color, ¿no? O de acuerdo al tamaño, ¿no? Y aquí también se distinguen 3 momentos muy bien marcados, ¿no? El primer momento, que corresponde a las pequeñas colecciones yuxtapuestas, ¿no? Aquí el niño hace agrupaciones que no siguen un criterio único, ¿no? Y que no consideran todos los elementos, ¿no? Entonces, en este caso, a veces puede dejar algún elemento fuera, ¿no? En un segundo momento de las colecciones a partir de un criterio único sin residuo, ¿no? Entonces aquí ya los niños realizan las agrupaciones que siguen un criterio único, ¿no? Y que consideran todos los elementos, ¿no? Luego tenemos un tercer momento donde ya surgen las subclases dentro de clases, ¿no? Son agrupaciones en las que se consideran algunas subclases al interior de alguna clase, ¿no? Entonces observemos aquí, tenemos una clase de las figuras pequeñas, pero dentro de las figuras pequeñas tenemos las de color plomo y las de color blanco. Entonces ya se establecen aquí unas subclases dentro de una clase. Entonces podemos apreciar de que hay un avance en cada momento. Tercer estadio. En el tercer estadio observamos las clases lógicas. Esto se va a dar a partir de los 7 años aproximadamente. Y aquí observamos agrupaciones en las que el niño ya clasifica utilizando todos los elementos y de manera jerárquica. Es decir, ya pueden formar subclases, ¿no? Observemos acá, ¿no? Los grandes y los pequeños. Pero dentro de los grandes tenemos los grises y los blancos. Dentro de los pequeños, los grises y los blancos, ¿no? O por colores, ¿no? Los grises y los blancos. Los grises grandes y los grises pequeños. Los grises blancos, ¿no? Los grandes blancos y los pequeños blancos, ¿no? ¿Sí? Entonces observamos acá que en el primer caso la niña agrupa por tamaño y luego por color, ¿no? En segundo caso agrupa por color y luego por tamaño. En un tercer caso además podrá agrupar por formas, ¿no? Podría ser también. En este estadio es importante que todos los niños logren comprender el carácter arbitrario de toda la clasificación, ¿no? Reconociendo que los mismos objetos pueden agruparse según un criterio distinto, ¿no? Según Marie-Lise Pelletier, los niños deben entender la clasificación antes de poder comprender el significado esencial de número. Les hablaba hace un momento, ¿no? De algunas inadecuadas prácticas que parten de la enseñanza del numeral al niño, ¿no? Le enseñan este es el 1, ¿no? Y luego van a la noción concreta, cuando es todo lo contrario, ¿no? Esto implica aprender a definir un conjunto, es decir, a clasificar objetos para poder asignar cada uno de ellos un conjunto correcto. Comprender la clasificación también requiere comprender la clasificación jerárquica o inclusión de clases del proceso de clasificación, ¿no? De esto surge el concepto de clase. Una clase no es más que una suma de sus partes, ¿no? Es decir, las subclases.
y por tanto es mayor que cualquier subclase. Correspondencia, ¿no? La noción de correspondencia va a permitir comparar dos conjuntos colaborando en la comprensión de las relaciones de orden y equivalencia. Y esta se constituye en la base para determinar el cuántos a la hora de contar. Y es una habilidad esencial para asumir las nociones correspondientes al cálculo. ¿Qué implica esto? ¿No? Implica establecer una relación o un vínculo entre elementos. Significa que un elemento de un conjunto se lo vincula con un elemento de otro conjunto. Esto, por supuesto, según alguna relación existente o establecida. La correspondencia también va a permitir construir el concepto de equivalencia. Por su intermedio se va a poder llegar al concepto de clase y de número, a través de la operación de colocar objetos en correspondencia uno a uno, ¿no? Y se va a ir adquiriendo la noción de conservación de cantidad, la cual resulta esencial para adquirir la noción de número cardinal. Pero también existen tipos de correspondencia, ¿no? Observemos una correspondencia unívoca. Esta correspondencia unívoca permite la equivalencia de dos conjuntos a través de la percepción. Coloca un objeto frente a otro. De esta forma, por acción perceptiva, se determinan dos conjuntos equivalentes. Entonces, a veces, miren, para algunos colegas equivocadamente consideran pues esto un desperdicio del tiempo cuando los niños van elaborando esa correspondencia unívoca, ¿no? Sin embargo, es muy importante trabajar con el material concreto en esto. Una correspondencia biunívoca, en esta el niño se va independizando de la percepción y va alcanzando un nivel un poquito más formal, ¿no? La correspondencia ya no es meramente perceptiva, ¿no? Sino que establece una relación entre un elemento del conjunto A y otro cualquiera del conjunto B. En lo que se refiere a una correspondencia múltiple, no hay correspondencia perceptiva ya en este sentido. Se cumple cuando hay más de dos conjuntos que van a comparar y ella expresa que si a cada elemento de un conjunto le corresponde uno del segundo y a la vez a cada elemento del segundo otro del tercero, entonces a cada elemento del primero, por supuesto que le va a corresponder un elemento del tercero, ¿no? Esto corresponde a la transitividad. De allí pues que todos los conjuntos resulten equivalentes. Esto quiere decir de igual cardinalidad. El conteo. Mire, los niños a través del conteo van a encontrar la cantidad de elementos de un conjunto dado y puede abordar situaciones aditivas sin tener la necesidad de realizar operaciones. El conocimiento de los primeros números naturales se manifiesta por el conteo. En la vida diaria todos sabemos, todo el mundo sabe lo que es contar. Se trata de una actividad totalmente ya para nosotros naturalizada, ¿no? Que conocemos y dominamos sin ninguna dificultad desde los primeros años. Sin embargo, esta capacidad de contar se desarrolla jerárquica y paulatinamente, integrando una serie de principios, ¿no? Y veamos cuáles son estos principios, ¿no? Observemos este primer principio, el principio de correspondencia término a término, ¿sí? A cada elemento del conjunto se le va a contar, se le debe asignar una palabra distinta, ¿no? Observamos ahí
El primer elemento 1, vamos al segundo elemento 2, 3, 4, 5, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Segundo principio, el principio de orden. Las palabras 1, 2, 3, etcétera, deben recitarse siempre en el mismo orden, sin saltarse ninguna, ¿no? La serie de nombres y números corresponde a una secuencia fija, es decir, a continuación del 2 no está el 5 ni el 4, ¿no? A continuación del 2 está el 3, ¿no? Entonces, si no mantenemos ese orden en las palabras, el resultado del conteo resultará incorrecto, ¿no? Entonces, no puedo decir 1, 2, 5, ¿no? 1, 2, 3, ¿sí? Bien. Como en este caso, ¿no? Observamos ahí, ¿no? Que no corresponde ahí el número 5. ¿Sí? Muy bien. Bueno, el principio de cardinalidad, ¿no? El número en último lugar representa la totalidad de colección, ¿no? Entonces el 5 representa a todo el grupo de estos 5 elementos, ¿no? Tras la ejecución del conteo, el último término de la secuencia numérica enunciada 1, 2, 3, 4, 5 corresponde a la colección evaluada, ¿no? Pero es importante no confundirse la palabra 5 con el número 5, ¿no? A la quinta bolita del gráfico le corresponde la palabra 5, ¿no? Es decir, a esta bolita le corresponde el número 5, como está ordenada, ¿no? A la quinta bolita del gráfico le corresponde la palabra 5, pero al total, ¿no?, de 5 bolitas le corresponde el número 5, ¿no? Principio de abstracción, ¿no? Miren, contar una colección es solo interesante por el aspecto cuantitativo de la misma, dejando de lado las características físicas de los objetos contados, ¿no? Y la heterogeneidad o en su caso la homogeneidad de los objetos de una colección no tiene ninguna incidencia en la determinación de su cardinal, ¿no? Observemos acá, tenemos un conjunto de 5 corazones grandes y tenemos por este lado 5 esferas, ¿no?, más pequeñas, ¿no? Sin embargo, el conjunto Salle tiene la misma cantidad de elementos, independientemente del tamaño, ¿no? Está bien. Puede ser son objetos más pequeños, pero eso no quiere decir que haya menos objetos, ¿no? Pues como ustedes recordan esa pregunta, ¿no? ¿Qué pesa más, un kilo de algodón o un kilo de piedras? Vamos a un quinto principio, el cual es el principio relativo al orden, ¿no? El orden en que se encuentran los elementos del conjunto no resulta importante para obtener el cardinal del conjunto, ¿no? Si la coordinación de una colección nos ha conducido a determinado número, un nuevo conteo de los elementos de la colección, comenzando por cualquier otro elemento y siguiendo cualquier orden del conteo, nos conducirá al mismo cardinal, ¿no? Imaginemos en un aula, ¿no? Si los niños están dispuestos si empiezo yo a contar, ¿no? Por este lado 1, 2, 3, 4, 5, o empiezo por este lado 1, 2, 3, 4, 5, esto no va a alterar en nada, ¿no? Es como tener en aula, si tenemos 40 niños y los tenemos ordenados de diferente manera, siempre vamos a tener estos 40, ¿no?
La ordenación de estos o por donde empecemos a contar no va a alterar. Mire, una cita de Chamorro en el año 2016 menciona que el procedimiento de contar implica lo siguiente. Primero, saber enumerar los elementos de una colección. Segundo, el conocimiento de una serie de números, es decir, secuencia numérica. Y el siguiente procedimiento corresponde a asignar correctamente a cada objeto de la colección el nombre de un término de la secuencia numérica, ¿no? Esto es la correspondencia biunívoca. Así también pues afirma ¿no?, que para cardinar una colección, es decir, asignar a un conjunto su cardinal, su número de elementos, es decir, por medio del conteo, además de las acciones anteriores, es preciso asignar al último elemento contado una doble significación, ¿no? Por un lado, distingue al último objeto, y por otro lado representa la cantidad de todos los objetos de la colección, ¿no? Hace rato veíamos, ¿no? Si tenemos 5 objetos ordenados, pues al quinto objeto le corresponde el número 5, ¿no? Pero a su vez también el 5 corresponde corresponde a la cantidad de los objetos de esa colección. El contar va a permitir comparar las colecciones de objetos, ¿no?, sin establecer correspondencia directa entre ellos. La secuencia numérica sirve en este caso de intermediario. El conteo, junto con el principio de cardinalidad, va a constituir la primera actividad de medición, también el fundamento y el origen sobre los que se apoya la noción de número. Miren, la serie numérica resulta siendo el primer contacto con la designación de los números en el marco de la familia, los juegos, luego en la escuela, ¿no? Esto se hace sobre todo a nivel oral, ¿no? Los nombres de los números, ¿no?, el recitado de los números. Desde ya muy temprana edad, cuando se inicia en el desarrollo del lenguaje, los niños comprenden que existen palabras para referirse a las cosas o las acciones y otras palabras especiales con las cuales referirse a contar, ¿no? Esto no quiere decir que los niños en estos momentos iniciales sepan contar, ¿no?, pues, sino que identifican la existencia de palabras para referirse a esa acción en especial. Esta iniciación al uso de palabras, que son los números, va a cumplir una funcionalidad muy importante en el aprendizaje de conteo, ¿no? De un lado, porque permite que los niños aprendan palabras, ¿no?, es decir, números. Y de otro, con la corrección del adulto, el niño va a interiorizar el orden en que ellas deben ser aprendidas, ¿no? Entonces es importante, pues, cuando el niño va aprendiendo esto, ¿no?, 1, 2, 3, 4, ¿no?, entonces el adulto va a ir de alguna manera modelando, ¿no?, esos problemas que podría darse, ¿no?, que se saltee del 1, 2, 3, 5, 8, entonces va a ir modelando. Si bien pronunciar las palabras número no es contar, entonces decir no es contar, ¿no?, entonces contar es otra cosa, ¿no? Entonces el decir las palabras que corresponden al número no es contar, ¿no?, en el sentido estricto palabra, ¿no? Conocer las palabras y su orden es uno de los aspectos claves del aprendizaje, ¿no? Sin embargo, no constituye contar, ¿no? Miren, pero para lograr el dominio de una secuencia verbal, el niño recorre 5 etapas, ¿no?
Observemos lo siguiente, ¿no? Una primera etapa en la cual la secuencia, ¿no? en cuerda, ¿no? Es decir, la sucesión empieza en uno y los términos no están diferenciados, ¿no? Se trata de un conocimiento verbal más que conteo, ¿no? 1, 2, 1, como dicen los niñitos, son 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 25. Entonces, luego, en una segunda etapa, la cadena irrompible, ¿no? Entonces aquí se da la sucesión que comienza en uno y los términos están diferenciados. A partir de este nivel ya se puede empezar a contar, pero iniciando siempre en 1, 2, 3, 4, 5. Y por supuesto con los objetos, ¿no? Una tercera etapa es la cadena rompible, ¿no? Es decir, la sucesión puede comenzar en un número cualquiera, ¿no? Es decir, empiezo 4 objetos, 5 objetos, 6, ¿no? Bien. Una cuarta cadena, una cuarta etapa que corresponde a la cadena numerable, ¿no? Cuenta con un número determinado a partir de cualquier número, ¿no? Cuando se define puede decir en qué número ha terminado, ¿no? 3 números después de 5, ¿no? 3 números después de 5, 5, 6, 7, 8. Una quinta etapa se da la cadena bidireccional, ¿no? Es aquí ya cuando los chicos son capaces de contar a partir de un número y pueden hacerlo hacia adelante o hacia atrás, ¿no? ¿No? Es decir, puede partir de, ¿no? de 6, 6, 7, 8, ¿no? Sí, podemos decir que continúa la serie, ¿no? 55, 56, 57, 58. O de manera inversa, ¿no? Entonces 55, 54, 53, 52, 51. Eso. Miren cuán importante es seguir todo esto, tener en cuenta estos procesos, ¿no? Estos estadios. Los niños, cuando llegan a la escuela con conocimientos numéricos, seguramente ya han visto usar y han usado números en distintos contextos, ¿no? No hay nada oculto bajo el sol. Es decir, que los niños saben recitar la serie numérica hasta cierto número, ¿no? Han construido ideas para comparar o para escribir números, ¿no? Es cierto que estos conocimientos pueden diferir de un niño a otro o incluso ser inestables en uno mismo, ¿no? Pero sin duda es fundamental favorecer que todos los niños pongan en juego y utilicen estos conocimientos que los va a ayudar a acceder y apropiarse de significados en el sistema. Los nombres aislados, ¿no? Los niños se desarrollan en un contexto en el que el uso del número es habitual, ¿no? Se utilizan números sin un orden consecutivo en expresiones como... bien, ¿qué pasa con los nombres ordenados, ¿no? Se va a reforzar esta significación y la memorización de estas palabras ubicándolas en una serie ordenada, ¿no? Este inicio de organización de los nombres, de los números, no debe ser confundido con un trabajo de comparación de cantidades, ¿no? Los niños pueden saber que 3 está después de 10, ¿no? Sin por eso darles cuenta de que una colección da 13 objetos, es más grande que una colección de 10 objetos, ¿no? Esta memorización comúnmente se realiza recitando canciones numéricas, ¿no? Como jugando de recorridos en uno u otro sentido entre otros, ¿no? El conocimiento de una serie numérica se puede consolidar propiciando algunas acciones como la siguiente, ¿no? Por ejemplo, recitar intercambiando nombres, ¿no? Por ejemplo, una vaca, 2 vacas, 3 vacas, ¿no?
4 vacas, 5 vacas, 6 vacas. Esto, por supuesto, va a evitar que la serie pueda ser retenida de forma continua, es decir, permite que los diferentes nombres de los números sean percibidos independientemente de otros, ¿no? Esto pues podría ser desarrollado a partir de numerosas canciones y juegos, por ejemplo. Recitar a partir de uno, ¿no? Y parar en el número convenido, ¿no? Es decir, con la condición, por supuesto, de que este número pertenezca a la parte conocida de una serie, ¿no? Esto requiere recordar el número hasta el cual se debe contar y dificulta, por lo tanto, la tarea del niño, ¿no? Esta acción se puede realizar a partir de juegos como las escondidas, ¿no? O en la organización de materiales del aula, pidiendo, por ejemplo, que separe, ¿no?, los plumones en grupos. Recitar a partir de uno, aquí se va a necesitar también una mayor seguridad en el conocimiento de la serie y una cierta individualización de las palabras. Sin embargo, es un gran paso, ¿no?, ya que será esta capacidad la que le va a permitir el sobreconteo, ¿no? En lugar de contar siempre desde el 1, ¿no?, un posterior sería, ¿no?, en una ronda todo el grupo, un niño comienza a recitar la serie y ante un sonido sigue contando a su compañero a la derecha, ¿no? O descontar, ¿no?, de 1 en 1, es decir, contar hacia atrás, ¿no?, o contar de 2 en 2, ¿no?, o descontar de 2 en 2, ¿no?, o contar de 10 en 10, o descontar de 10 en 10, por ejemplo. Miren, no se trata pues de entrenar a los niños en diferentes conteos, ¿no?, sin ningún sentido. Para todos nosotros es muy importante trabajar a partir de situaciones lúdicas. Esto va a permitir que el estado real de los conocimientos de los niños, para ayudarlos a progresar a cada uno de ellos a su ritmo. Una serie numérica escrita, ¿no? Esta se elabora un registro de una serie de números mediante una banda numérica, ¿no?, para toda la clase o para cada niño, ¿no?, la banda que va a servir de diccionario y que va a agrandarse en función de las necesidades de sus conocimientos. Amigos, miren, la ventaja obtenida mediante el uso de esta banda numérica son las siguientes. En primer lugar, el reconocimiento de la lectura o denominación oral de un número. El reconocimiento de la escritura del número también. El reconocimiento del antecesor y el sucesor del número al observar la banda numérica. Por ejemplo, cuando un niño no sabe leer 12, cuenta sobre las bandas, las casillas que van desde el 1 al 12, ¿no?, y puede así, gracias a una asociación conocida de memoria, descubrir el nombre de ese número 12. De la misma manera, cuando no sabe escribir con cifras el número llamado 14, cuenta en la banda 14 casillas, ¿no?, y encuentra la escritura 14, ¿no? Si un niño ubica el número 5 en la banda numérica, puede darse cuenta de que delante está el 4 y detrás está el 6, por ejemplo. Observemos acá, ¿no? Miren, también es posible vincular los diálogos cotidianos que se da en el aula, ¿no?, con los estudiantes reconociendo de esa manera, ¿no? Miren, algunas reflexiones, observemos lo siguiente, ¿no? Miren esta banda numérica del 1 al 10, ¿no? En un caso en el cual la docente le pregunta al niño, muestra la banda numérica del 1 al 10, ¿no? ¿Qué ven? Los niños responden del 1 al 10. ¿Cuál es el número de tu edad? ¿No? Todos seguramente marcarán el 5, el 6, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama el que está antes del 5? ¿O cuál es el que está, ¿no?, después del 6, ¿no?, el 7?
Es muy importante trabajar estas bandas numéricas. El registro escrito y la elección de un soporte, ¿no? Va a permitir que los niños construyan una imagen mental, una banda mental que aparecerá mucho más útil cuando más se haya recurrido a ella. Entonces miren, a medida que el niño utilice de manera concreta esta banda, pues esta banda seguramente lo va a interiorizar, ¿no? Y cuando ya pues esto lo haya asimilado, pues él, ¿no?, podrá identificar claramente el antecesor, el sucesor de un número, porque ya asimiló esta noción, ¿no? Posteriormente la línea mental podrá jugar el mismo rol que la banda concreta. Entonces, pero por supuesto hay que trabajar primero de manera concreta, ¿no? La visualización del orden y la percepción de la infinitud de la serie, del significado y de las distancias entre los números es otro de los aspectos que va a ser fortalecido con el uso de la banda numérica, ¿no? Miren, para que los niños puedan hacer uso de esa banda numérica es necesario que antes y también en forma paralela puedan usar los números en situaciones de conteo, es decir, que ante la pregunta ¿cuántos juguetes hay sobre la mesa?, sean capaces de recurrir al conteo para responder. El conteo sirve como de apoyo para acceder al reconocimiento escrito de los números en la banda numérica. Algunos niños que son capaces de leer la escritura de un número sobre la banda no lo logran cuando encuentran esa escritura aisladamente, ¿no? Es decir, han memorizado la asociación ordenada, pero no las estructuras en sí mismas. Entonces no olvidemos, amigos, que este recurso didáctico, como los otros, son muy útiles, ¿no?, en cierto momento del proceso de aprendizaje, pero deben ser dejados posteriormente, ¿no? Entonces, pero no hay que dejar de usarlos, ¿sí? Los distintos significados del número, ¿no? Un número es una propiedad abstracta, todos lo sabemos. No existe ninguno de los objetos de realidad como sí en los libros, que tienen la cualidad de ser grandes, pequeños, o los patos, que tienen la cualidad de ser amarillos, ¿no? Pero se abstrae del conjunto, ¿no? Por eso el número es una propiedad abstraída de un conjunto de objetos. No olvidemos, ¿no? Un número es una abstracción de un conjunto de objetos. Por ejemplo, ¿no?, el número 3 es una abstracción de todos los conjuntos de 3 objetos. Como nominal, ¿no?, el número es utilizado para simbolizar o denotar algo, ¿no?, o como para etiquetar, para identificar objetos. Bien. El número, el valor numérico es irrelevante y no indica cantidad, rango o cualquier otra medida, ¿no? Este uso es el primer acercamiento del niño al número, ¿no? Como cardinal, ¿no? El cardinal resulta siendo la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Entonces, recordemos, el cardinal es la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Este, por supuesto, está asociado con la actividad de contar, ¿no? Es decir, se trata de asignar a cada elemento de un conjunto un número, o sea que es hacer el recuento de los objetos que hay en cada conjunto, y el último número de ese recuento será el cardinal del mismo número. Y como ordinal, ¿no?, consiste en ordenar conjuntos según sus elementos, estableciendo entre ellos relaciones de jerarquía, ¿no? El ordinal se refiere a la serie u ordenación. Los números ordinales se originan al atender
al orden o lugar que el cardinal ocupe en la sucesión numérica. Debemos considerar que si el niño solo ordena la colección, no podría cuantificarse, ¿no? Pues tendría en cuenta un objeto cada vez y no la colección completa, ¿no? Para cuantificar, el niño debe establecer una inclusión jerárquica, es decir, establecer relaciones inclusivas entre clases y subclases, ¿no? Ejemplo, el 1 está contenido en el 2 en 3 y así sucesivamente. Bien, aquí lo podemos observar de una manera más didáctica, ¿no? Observemos que el 1 está contenido en 2, el 2 en 3, el 3 en 4, el 4 en 5, el 5 en 6. A su vez, el 4 está contenido en 6, ¿no? O el 1 en 5 o el 1 en 6, ¿no? La inclusión jerárquica pues permite establecer relaciones inclusivas entre clase y subclase, ¿no? Comprender el número en una relación de inclusión jerárquica va a garantizar su comprensión al término de unidades, ¿no? Y a partir de ello el niño va a poder estructurar la comprensión de la decena, ¿no? Como medida 10. Miren amigos, cuando se mide un objeto o un evento empleando una unidad de medida, se utilizan los números para expresar el resultado de la medición, ¿no? El lápiz mide 9 centímetros de largo, ¿no? En una regla de 10. Estrategias para potenciar el concepto y uso del número, ¿no? La cuantificación en todas las situaciones cotidianas posibles, comprendiendo que la última palabra, el número, designa todo. Construir secuencias de uno en uno, ¿no? A partir de ir agregando uno más, ¿no? Realizar juegos colectivos que implican contar, medir magnitudes físicas, ¿no? Con instrumentos estandarizados o no estandarizados, ¿no? Leer números en objetos culturales, ¿no? Las páginas del libro, por ejemplo, ¿no? Usar información numérica, ¿no? Esto en una situación cotidiana, ¿no? Los números telefónicos, por ejemplo, ¿no? Representar el números mayores que 9 como material estructurado, ¿no? De esta manera vamos a representar grupos de 10 utilizando palos sueltos, palos amarrados, bloques de 10, tableros de 10, las regletas de Crucinier. Miren, la construcción del sistema de numeración decimal. El sistema de numeración decimal resulta siendo un sistema de representación de las cantidades que posee ciertas reglas que permiten organizar la cuantificación para hacerla económica, y estas reglas terminan siendo productos de la elaboración histórica de ciertas normas convencionales, ¿no? Digamos, cada civilización, mediante la combinación de ciertos elementos y usos de reglas, ¿no?, dio lugar a sistemas de numeración propios, ¿no? Pero recordemos, ¿no?, el sistema de numeración decimal no es el único, ¿no? Entonces, el sistema binario o de base 2, ¿no?, sistema de base 3, ¿no? El sistema de numeración decimal, o también es llamado indoarábigo, ¿no?, resulta siendo un sistema universal, ¿no?, utilizado en la actualidad en la mayoría de países, y consta de 10 elementos o símbolos, ¿no?, que todos conocemos aquí, ¿no? Su origen pues se remonta a la cultura hindú y es introducido a Europa por los árabes, ¿no?, a partir de aquí tenemos los símbolos, ¿no? Pero ¿qué irregularidades se da en las series numéricas escritas? Los niños empiezan a descubrir la organización y la serie numérica, ¿no?,
cuando recitan la serie numérica y dicen, por ejemplo, 28, 29, ¿no? O también perciben dificultades en los nombres, ¿no? Por ejemplo, 20, 30, ¿no? ¿No? Ya que a partir de ellos, ¿no? Es necesario retomar la serie, ¿no? 31, ¿no? 42, ¿no? Pero nuestra numeración oral presenta varias regularidades y también dificultades, ¿no? Hacia la toma de conciencia de las reglas en la formación de los números. Necesario entonces contar con una serie de números, ¿no? Suficientemente larga, ¿no? Por ejemplo, los niños pueden darse cuenta que entre 30 y 40 los números se escriben con 3 delante, ¿no? Aunque no sean capaces de dar significado, ¿no? Al 3. Pero también es necesario remarcar que no debemos forzar este tipo de observaciones, ¿no? Sobre los números, pues esto surge de la curiosidad natural de los niños y de su propio espíritu de observación. Miren algunas regularidades como la siguiente, ¿no? Los números que aparecen escritos en la primera fila son de una cifra y van cambiando consecutivamente hasta 9, ¿no? En la segunda fila el primer número termina en 0 y el segundo en 1, ¿no? Y el último en 9, ¿no? Entonces, 29, lo que sigue es 30, ¿no? Termina en 0, ¿no? Y el anterior terminó en 9, ¿no? Y estas tablas pues nos ayudan también muchísimo para Miren, existen otras variantes de tablero numérico que también podrían ser usados por los estudiantes, ¿no? En este caso, miren, ¿no? Empieza en 1 y termina en 10, ¿no? O empieza en 0 y termina en 9. Es necesario presentar a los estudiantes los tableros completos, ¿no? Hasta 99 o hasta 100. Pero también se pueden usar tableros con rangos numéricos menores, ¿no? Entonces, ir aumentando de acuerdo al progreso de los estudiantes. Entonces, progresivamente, pues, ¿no? Los niños van contando hasta 20, entonces debe ser un tablerito hasta 20, ¿no? La siguiente unidad hasta 30, hasta 40, hasta 50, hasta 100. La serie numérica de la descomposición aditiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, 58 resulta siendo es la suma de 50 unidades más 8, ¿no? 28, 20 más 8. Entonces fácil, ¿no? 28, 35, 43, ¿no? Es muy fácil que el niño lo pueda realizar. El agrupamiento y el valor posicional, ¿no? Los principios y sistemas de numeración decimal permiten conocer el cardinal de una colección de objetos mediante el agrupamiento. Miren, los juegos y situaciones como el manejo del dinero nos van a ofrecer un gran soporte, ¿no? Propicio por parte de la organización decimal, ¿no? Permite relacionar las descomposiciones aditivas con las multiplicativas, vinculando ambas con la posicionalidad, ¿no? Por otra parte, el uso social del dinero, pues, lo transforma en un objeto familiar con lo que la mayoría de los niños
ha tenido contacto en algún momento. Observen los 26, ¿no? 26, dos billetes de 10, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 monedas de un sol, ¿no? O también dos billetes de 10, ¿no? Una moneda y 5 monedas de un nuevo sol, ¿no? Se busca pues de esta manera construir el análisis del valor posicional de un contexto significativo. Miren, recordemos la construcción del sistema de numeración decimal, ¿no? Resulta siendo no es un proceso de la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso de largo aliento que implica la comprensión del número tanto nominalmente, cardinal, ¿no? Ordinal y como medida. Que las regularidades de secuencia numérica implica la adquisición de la secuencia numérica y las regularidades en la escritura, ¿no? El agrupamiento y valor posicional, ¿no? Grupos de 10, la jerarquía de la inclusión en las unidades del sistema de numeración decimal. Entonces todo esto implica la construcción de números. Y lo que hablábamos anteriormente, ¿no? La cardinalidad, ¿no? Se trata de encontrar el número de objetos de una colección, ¿no? La inclusión o jerarquía, ¿no? Es decir, relaciones inclusivas entre clases y subclases, ¿no? ¿Sí? Un grupo de 10 objetos contiene grupos más pequeños de objetos, ¿no? Entonces, en un grupo de 10 objetos hay 5 grupos de 2, por ejemplo, ¿no? La inclusión jerárquica en el sistema de numeración decimal, una decena está contenida en 2 decenas y esta a su vez en 3 decenas y así sucesivamente, ¿no? Una decena está contenida en 2 decenas, ¿no? ¿Sí? Y una decena también está contenida en 3 decenas, ¿sí? O 2 decenas están contenidas en 3 decenas. Agrupación de 10, ¿no? La base del sistema decimal esto es la agrupación de 10 unidades. Entonces hay que considerar la decena como grupo de 10, ¿no? Este resulta siendo el primer paso para comprender la decena, ¿no? Sin embargo, no resulta suficiente, ¿no? La decena como unidad en el sistema de numeración decimal, ¿no? La decena no solo es el grupo de 10, sino también que es una nueva unidad, ¿no? ¿No? No olvidemos eso, ¿no? Y que 10 decenas conforman una centena. ¿Cómo construimos la centena y la unidad de millar? La centena es una unidad superior a la decena y está formada por 10 grupos de 10, ¿no? Así como el millar está constituido por 10 grupos de 100. Miren, los niños serán entonces capaces de usar y comprender procedimientos de comparación, ordenación, redondeo y manejo de números mayores. Por supuesto, siguiendo todo el proceso. Es importante considerar que la decena no es solo una colección de 10 elementos, ¿no? Decimos una decena también constituye una unidad, ¿no?
permite modernizar la estructura del sistema posicional, los materiales, miren, ¿no? Porque estos van a facilitar la comprensión de los agrupamientos regulares y de los cambios de unidades, así como el valor relativo de las cifras. Es importante, amigos, que utilicemos tanto el material estructurado como no estructurado. Bien, amigos, hasta aquí esta primera parte. Entonces, un instante y estamos con la evaluación. Bien, amigos, vamos con el cuestionario. Pregunta número 1. En esta oportunidad es un cuestionario mixto. ¿Eh? Las 10 primeras preguntas corresponden al área de matemática y las 10 siguientes al área de comunicación en el enfoque comunicativo textual. Gerardo pide a sus alumnos que traigan chapitas para emplearlas en la suma de números naturales. Las chapitas vendrían a ser un material estructurado, concreto, abstracto o formal. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Muy bien, efectivamente la respuesta es la alternativa B. Entonces, esta es una preguntita así como para ir calentando cuerpo. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es la que corresponde al enfoque del área de matemática? A. Se aprenden definiciones de conceptos matemáticos para luego aplicarlos en la resolución de problemas. B. La construcción del conocimiento matemático solo es posible a través de axiomas y principios previos. C. La construcción del conocimiento matemático se realiza mediante la resolución de problemas. Y D. La construcción del conocimiento matemático solo es posible a través de la matematización vertical. ¿Qué dice el público? Vamos con las respuestas. ¿Qué dice nuestro amigo Víctor? Bienvenido al grupo, se acaba de sumar Víctor. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice nuestra amiga Ana Rocío? Vamos con las... Y ella contestó Víctor, también Ana Rocío, Marisol y Alicia. ¿Qué dice nuestro amigo Néstor? Bien, efectivamente, queridos amigos, la respuesta es la alternativa C, ¿no? Muy bien, vamos complejizando un poquito. En una institución educativa de primaria, la directora observa una sesión de aprendizaje del área de matemática de segundo grado, donde se propone desarrollar la capacidad de resolución de problemas aditivos. Para ello, el docente del área presenta un problema en un papelote para resolverlo conjuntamente con los estudiantes. Luego, con ayuda de los estudiantes, lo lee en voz alta y pregunta si deben aplicar la suma o resta, a lo que los alumnos responden una de las dos operaciones. Luego entrega una ficha con problemas a los estudiantes para que lo resuelvan y deja una tarea para la casa. Según la propuesta del Ministerio de Educación, la actividad realizada por el docente es coherente con el enfoque del área. A. La actividad realizada es coherente con el enfoque porque permite participar a los estudiantes indicando la operación que debe aplicar. B. La actividad realizada es coherente con el enfoque porque permite a los estudiantes ejercitarse en la resolución de problemas. Alternativa C. La actividad realizada no es coherente porque primero el docente debe explicar la resolución de problemas tipo. Y D. La actividad realizada no es coherente porque el docente debe partir de una situación problemática siguiendo el proceso natural del proceso de aprendizaje de la matemática. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Muy bien.
Efectivamente, amigos, con mucha pena debo comunicarles que la respuesta es la alternativa D. Siguiente pregunta. Ta, 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 tan. El director de una institución educativa primaria ubicada en la comunidad agrícola ingresa al salón de primer grado. Durante el monitoreo observa a la docente desarrollar la capacidad de reconocer el doble de un número. La docente propone a sus estudiantes que formen grupos de dos, luego se junten dos de los grupos formados para dar la idea de doble. Luego pide con semillas que solicitó traer previamente, formen montoncitos de iguales semillas, que la misma cantidad, y los junten de a dos. Pide a continuación que representen gráficamente las cantidades con su doble. A continuación los estudiantes expresan la idea que han tomado de doble con ayuda del papelógrafo. Finalmente la profesora realiza la reflexión de lo aprendido. La actividad realizada es pertinente para el contexto sociocultural. A. Las actividades resultan pertinentes ya que los niños logran los aprendizajes cuando parten de lo vivencial. B. Las actividades no resultan pertinentes dado que no toma elementos del contexto que resultarían más significativos para los estudiantes. C. Las actividades resultan pertinentes ya que las actividades siguen el proceso natural de los aprendizajes de la matemática, toma elementos del contexto. Alternativa D. La actividad no resulta pertinente porque debió proyectar una lámina sobre doble y triple. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? La respuesta es la alternativa A. Alicia, Ana Rocío, Marisol, Néstor, Víctor. Recordemos, amigos, cuáles son las fases del aprendizaje de la matemática. Concreto, gráfico, simbólico. Entonces, la respuesta es la alternativa A. ¿Qué dice el público? Muy bien, queridos amigos. Lamento comunicar a todos ustedes que la respuesta correcta a la pregunta número 4 es la alternativa C, puesto que las actividades resultan pertinentes, ya que las actividades siguen el proceso natural del aprendizaje de la matemática. Eso es toma elementos del contexto. ¿Bien? Muy bien, muy bien. Siguiente pregunta. Pregunta número 5. No hay quinto malo. En la educación básica regular, cuanto menor sea el ciclo al que se va a enseñar, se necesita que el material sea natural, gráfico, concreto o abstracto. ¿Qué dice el público? Este es sumamente fácil, ¿no? Como para ir refrescando. A la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien, queridos amigos, efectivamente la respuesta correcta a la pregunta número 5 es la alternativa C. Vamos con la siguiente pregunta. Por la astronómica suma de 25 nuevos soles, las profesoras van a trabajar el tema de decimales y han llevado a clase recibos de diversos, ¿no? Y empaques, ¿no? De diferentes alimentos para ver el peso y la información nutricional, etc., ¿no? Los recibos y el empaque constituyen materiales educativos, recursos educativos, material lúdico o recursos reciclables. ¿Qué dice el público?
dice el público? Contestó nuestra amiga Alicia. Alicia Ramos Pérez, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. ¿Qué dice el resto del público? Muy bien, Alicia, va capitaneando las respuestas. ¿Qué dice nuestro amigo Marisol? Nuestro amigo Néstor y mi buen amigo Víctor Raúl, por allá en la selva. Muy bien, Ana Rocío contestó, Víctor también. Efectivamente, amigos, corresponde a recursos educativos. Entonces, la alternativa B. Siguiente pregunta. En la programación de un docente se leía, ¿no? Clasifica los alimentos en un cuadro de doble entrada, incorporando a su vida los principios básicos para una sana alimentación. ¿A qué elemento de la programación se refería? ¿Es una competencia, corresponde a un indicador, un criterio o una capacidad? ¿Qué dice el público? Contestó nuestra amiga Ana Rocío. Contestó... Vamos, ¿qué dice? Alicia acaba de contestar. Víctor. Ana Rocío también. Néstor, no se ve que Néstor. ¿Dónde anda mi amigo, mi buen amigo Néstor? Bien, Alicia nos pide una opinión sobre el ingreso de los niños hasta el 31 de julio. Bien, luego conversaremos sobre ello, sí, nos damos un tiempito al final de la evaluación. Muy bien. Entonces, efectivamente se trata de un indicador, ¿no? Un indicador. Entonces, corresponde a la alternativa B. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta de la noche. Un docente de matemática de la institución educativa ha contemplado como meta de aprendizaje resolver problemas aplicando los principios de la divisibilidad, ¿no? En la programación era correspondiente al sexto ciclo. El director, al realizar la programación del docente, encuentra la siguiente secuencia de actividades: actividades permanentes, motivación, presentación del aprendizaje esperado, entrega de una hoja con problemas que resolverán a modo de ejemplos, práctica calificada y tarea domiciliaria. Según lo presentado, la programación del docente es pertinente para alcanzar la meta de aprendizaje propuesta. La programación resulta pertinente ya que cumple con la secuencia metodológica más adecuada para el logro de la meta propuesta. B. La programación resulta pertinente ya que el tema propuesto es muy cercano a la edad de los estudiantes. C. La programación no resulta pertinente porque no se parte de una situación problemática real del contexto o entorno. O la programación no resulta pertinente ya que el docente debería pedir a los estudiantes que investiguen individualmente acerca del tema. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Nuestra amiga Alicia ya contestó. Néstor, Ana Rocío, Víctor, Raúl, Marisol. Muy bien, ya contestó nuestro amigo, buen amigo Víctor Raúl Pérez Sánchez.
profesor acaba de contestar. Bien amigos, efectivamente la programación no resulta pertinente, pues no parte de una situación problemática. Sabemos que la matemática, pues, bajo el enfoque de la resolución de problemas. Pregunta número 9. La noción que implica en el niño la capacidad para percibir que una cantidad no varía cualquiera sea la modificación que se realice en su configuración total. No, siempre que no se agregue ni quite nada, esta corresponde a clasificación, seriación, conservación de cantidad o correspondencia. ¿Qué dice el público? ¿No? Sumamente fácil. Bien, Víctor contestó, Alicia también. Entonces, amigos míos, efectivamente se trata de conservación de cantidad. Por tanto, es la alternativa C. Siguiente pregunta. Al proceso mediante el cual el niño junta elementos por semejanzas y los separa por diferencias en función a uno o más criterios, se le conoce como clasificación, seriación, conservación de cantidad o correspondencia. Esto también, por supuesto, es un regalo, ¿no? Y adelantando la Navidad, Alicia inmediatamente acaba de contestar. Alicia está pero full pilas, ¿no? Felicitaciones, Alicia. Bien, amigos, efectivamente se trata de clasificación, por tanto, alternativa A. Muy bien, ahora vamos con las preguntas de comunicación. Una docente de segundo grado de primaria ha observado que sus estudiantes tienen dificultad en la producción de textos. A partir de esta problemática ha programado lo siguiente: trabajar la producción de textos a partir de situaciones comunicativas cotidianas a sus estudiantes, pedir que sus estudiantes elaboren textos sencillos en base a estas situaciones comunicativas trabajadas en el aula. Según lo presentado, la programación de la docente es pertinente para atender la necesidad de aprendizaje de sus estudiantes. La programación de la docente es pertinente porque las actividades han sido propuestas bajo el enfoque comunicativo textual. Alternativa B, la programación de la docente no es pertinente porque debe partir de la transcripción de textos. La programación de la docente es pertinente porque las situaciones comunicativas son la razón del ser de toda sesión de comunicación. Alternativa D, la programación de la docente no es pertinente porque debió incorporar actividades lúdicas. ¿Qué dice el público? Muy bien, miren amigos, debemos remarcar lo siguiente, ¿no? Que toda sesión de comunicación debe partir de propias situaciones comunicativas, ¿no? Entonces, aquí la programación de la docente resulta siendo pertinente porque las situaciones comunicativas resultan siendo la razón del ser en toda sesión de comunicación. Entonces, en este sentido, corresponde la alternativa C, ¿no? Tiene mucho parecido con la alternativa A, ¿no? Sí, es verdad que las actividades han sido propuestas bajo el enfoque comunicativo textual, ¿no? Pero resulta la alternativa C es la correcta. Siguiente pregunta. ¿Y por qué se me pone triste mi amiga Alicia? Bien. El director de una institución educativa
desea evaluar la producción de los estudiantes del aula por aula de manera periódica, por lo que ha decidido seleccionar información que le permita valorar el progreso de los estudiantes. ¿Cuál es la acción que resulta más útil al director? Revisar registros, revisar portafolios de estudiantes, monitorear clases de docentes o revisar los registros anecdóticos de los estudiantes. ¿Qué dice el público? Esta sí es un regalo, este es como el panetón, como la cereza en la torta. ¿Qué dice el público? Muy bien, Alicia ya contestó, ya se le puso la carita alegre. ¿Vamos con las respuestas, amigos? Muy bien, vamos con la respuesta. Efectivamente, Marisol, Ana Rocío, Alicia, Víctor tienen toda la razón. La respuesta correcta es la alternativa B. Siguiente pregunta. Un docente en la clase del área de comunicación pide a sus estudiantes leer una noticia de un diario local para aprender a informarse y opinar críticamente sobre lo leído. Después de la lectura, el docente plantea algunas preguntas orientadas a dar la opinión crítica de los estudiantes sobre el contenido del texto. El director de la escuela, quien visite el aula, se da cuenta que la intención de aprendizaje del profesor sí se está logrando. Según la situación descrita, se infiere que la docente presenta una fortaleza relacionada con el siguiente desempeño. 1. Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del reconocimiento de los intereses, nivel de desarrollo, estilo de aprendizaje e identidad cultural de sus estudiantes. B. Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en coherencia con los logros de aprendizaje esperados y distribuye adecuadamente el tiempo. C. Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los estudiantes como soporte para su aprendizaje. O D. Diseña y evaluación de manera sistemática, permanente, formativa y diferencia en concordancia con los aprendizajes esperados. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Bien, Alicia dice que esta ya respondió. Bien, amigos, vamos con la respuesta. Entonces, corresponde: diseña la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en coherencia con los logros de aprendizaje esperados, ¿no? Entonces, el director, aquí hay que remarcar lo siguiente: se da cuenta que se viene, los aprendizajes se vienen dando, ¿no? Bien, entramos un poquito a la literatura. En la institución educativa, los docentes de comunicación han trabajado el poema Masa de César Vallejo. Al fin de la batalla y muerte del combatiente, vino hacia él un hombre, le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitieronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000 clamando: tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les dio el cadáver triste, emocionado. Incorporóse lentamente. Abrazó al primer hombre, echóse a andar. Luego de la lectura, para trabajar el nivel diferencial, han formulado un cuestionario. ¿Cuál de las siguientes preguntas corresponde al nivel diferencial? ¿Por qué crees que el cadáver siguió muriendo? ¿Qué opinas del mensaje del poema? ¿Qué le dijo el primer hombre al combatiente? ¿Qué sucedió después de la batalla? Bien, amigos, ¿cuál resulta siendo la pregunta
¿Cuál resulta siendo la pregunta inferencial? ¿Qué dice el público? A la 1, a las 2, contestó Marisol, Ana Rocío también. Bien, amigos míos. Víctor dice que la D. Muy bien, vamos con la respuesta. La respuesta correcta es la alternativa A. Alternativa A. Siguiente pregunta, pregunta número 15. El profesor Santiago va a trabajar en la próxima unidad didáctica las características de la narrativa oral. ¿Qué estrategia será más adecuada para recoger los saberes locales de sus estudiantes? Invita a un cuentacuentos, toma una prueba, selecciona un par de historias locales o pide a sus estudiantes que dialoguen en grupos acerca de los mitos y leyendas locales que conocen. ¿Qué dice el público? Bien, esta también es una preguntita como ya para ir recreando y muy bien. Alicia, Ana Rocío, Marisol, Víctor. Vamos con las respuestas. A la 1, a las 2 y a las... Alicia acaba de contestar. Acaba de contestar nuestra amiga Alicia, Víctor, Marisol. Bien, amigos, efectivamente es la respuesta correcta, es la alternativa D. Muy bien, vamos con la pregunta 16. Para que los estudiantes escriban una noticia en el periódico escolar, usted les propondría preferiblemente la siguiente consigna de escritura. Escribe una noticia siguiendo como modelo las noticias que aparecen en uno de los periódicos de la ciudad. B. Produce la noticia, discútela con los comités conformados, reportería, redacción, edición y publicación. Escribe una noticia teniendo en cuenta su relevancia social, los posibles lectores y la forma en que circula el periódico. Alternativa D. Redacta una noticia teniendo en cuenta el contenido, la estructura, atendiendo las reglas gramaticales y ortográficas para que pueda ser publicado. ¿Qué dice el público? ¿Cuál es la respuesta? Una pregunta sumamente fácil. ¿Qué dice el público? A la 1, a las 2 y a las... Vamos con las respuestas. No se me quede. Bien, Víctor contestó, Marisol también. Bien, amigos, efectivamente corresponde a la alternativa B. Alternativa correcta. Siguiente pregunta. Para usted, escribir es conocer el alfabeto, las reglas gramaticales, hacer uso de buena ortografía y caligrafía, poner por escrito lo que se dice y se piensa utilizando las reglas gramaticales y de organización del texto, o participar en prácticas sociales en una comunidad letrada para transformarla y transformarse, o es un proceso complejo que requiere planear, redactar y corregir. ¿Qué dice el público? A la 1, a las 2 y a las 3. Bien, recordemos que la semana pasada conversábamos que el proceso, si bien es un proceso que se va a ir
complejizando, ¿no? A medida de esto, en el transcurso, ¿no? Pero no resulta siendo un proceso complejo. Entonces, sí resulta siendo una práctica social que permite pues transformar el contexto y por supuesto también transformarse. Entonces, en este sentido, la respuesta correcta es la alternativa C. Siguiente pregunta. Cuando decimos que es necesario procesos de sensibilización con padres en torno a la nueva manera de abordar los temas de lectura y escritura y oralidad en la escuela, nos referimos a la necesidad de hacerle comprender a los padres que son sus hijos los que deben avanzar y construir sus procesos de aprendizaje dependiendo de su ritmo de desarrollo. B. La búsqueda de comprensión por parte de los padres para reconocer que los estudiantes necesitan espacios familiares en donde se contextualicen los aprendizajes que hacen en la escuela. C. La necesidad de que los padres tomen el control de las situaciones de comunicación de sus hijos. D. La búsqueda de comprensión por parte de los padres de las situaciones en las que pueden colaborar a sus hijos. Muy bien, ¿qué dice el público? A la una, a las dos y a las Bien, amigos, vamos con la respuesta. Entonces, existe una necesidad de que los padres comprendan, ¿no?, que los chicos necesitan espacios en donde van a contextualizar los aprendizajes que hacen en la escuela, ¿no? Entonces todo debe trascender a la clase. Entonces corresponde a la alternativa B. Penúltima pregunta. Llevar textos al aula, ¿no?, para propiciar la escritura supone leer los textos tratando de reconstruir el proceso de escritura que siguió el autor, leer los textos reconociendo las interpretaciones de los lectores, la intención comunicativa y los contextos en los que aparece, leer textos para motivar a los estudiantes a escribir como los autores reconocidos, o leer textos fijándose en los valores que proponen la estructura y las palabras de difícil escritura. ¿Qué es el público? Contestó nuestro amigo Víctor. Alicia acaba de contestar. Bien, efectivamente, ¿no?, leer los textos reconociendo las interpretaciones de los lectores, la intención comunicativa y los textos en los que aparecen. Siguiente pregunta y última pregunta. La mejor estrategia a utilizar por un profesor para incentivar a los estudiantes de segundo grado a que participen en un concurso de lectura es hacer una lectura de interés y preguntar a los niños sobre su contenido. B. Proponer una lectura sobre el tema a los mejores estudiantes. C. Dar la oportunidad a cada niño de escribir un texto corto. O informar a la familia y pedir permiso de edición para adquirir nuevos textos. ¿Qué dice el público? Ana Rocío contestó.
Bien, amigos, la alternativa C dice dar oportunidad a cada niño de escribir un texto corto. Mientras tanto, el propósito de la actividad es incentivar para que participen en concurso de lectura. Entonces, la mejor manera de incentivarlos es hacer una lectura de interés, ¿no? De tal manera que invite a los niños a despertar esa iniciativa por esa curiosidad. Entonces, corresponde a la alternativa A. Muy bien. Ahora sí, nuestra amiga Alicia nos preguntaba respecto a cuál era nuestra posición en referencia a lo que el Congreso acaba de aprobar a fin de que se considere como línea el 31 de julio. Bien, miren, consideramos que todas las personas, todos los seres humanos, vamos quemando etapas en la vida, ¿no? Entonces ya acá pues en el Perú tenemos eso que queremos tomarnos el agua antes que hierva, ¿no? Yo sé que hoy en la noche voy a ir a dormir, pero eso no quiere decir que yo venga pues a trabajar en pijama. O yo sé que me voy a morir algún día y eso no quiere decir que yo adelante mi muerte. Entonces, de igual manera, no se puede adelantar las etapas de los chicos. Y miren, ¿y qué va a ocurrir, no? Siempre cuando se hace un corte, pues hay niños que quedan fuera de ese corte. Cuando se hacía el corte, años atrás, el corte era del 30 de junio. Y seguramente había niños del 1 de julio, ¿no? Entonces, de igual manera, teníamos como punto de referencia el 31 de marzo. Entonces había niños del 1 de abril, del 5 de abril, del 6 de abril, del 12 de abril. Y niños de junio y niños de julio. Entonces con esta nueva disposición, pues de igual manera, hay niños que son nacidos el 1 de agosto y no van a poder ingresar. Entonces, esto simplemente consideramos es una disposición que simplemente busca de alguna manera populismo. Sin embargo, no responde a los verdaderos lineamientos psicopedagógicos, ¿no? Entonces imaginemos, pues una vez me visitó un amigo, quería matricular a su hijita y su hijita apenas tenía 2 años, ¿no? Entonces los niños tienen que ir quemando sus etapas, ¿no? En algunos otros países desarrollados la escolaridad se inicia más allá de los 8 años. Pero aquí pues queremos ya que ni bien empieza a caminar, ya queremos que el niñito sea universitario. Bueno, es una modesta opinión. Los estudios, ¿no?, de los psicopedagogos no están por las puras. Entonces debemos, sin embargo, esta disposición realmente no es antitécnica, ¿no? Los congresistas no revisan esa parte, ¿no? Es netamente técnico, ¿no? Y esperemos, seguramente luego también saldrá una iniciativa para que se haga una excepcionalidad y los niños de agosto ingresen, ¿no? Y cuando se vaya a agosto, los de septiembre. Entonces va a ser un círculo vicioso. Muy bien, amigos, como siempre, muy reconocidos por la paciencia, como hemos compartido estos momentos y nos estamos encontrando nuevamente el día jueves. Muchas gracias, Alicia, que le vaya muy bien, Ana Rocío, Marisol, también un saludo a Víctor, que hace un momento estuvo con nosotros, y también nuestro amigo Néstor, que hace un momento también estuvieron. Cuídense mucho y nos encontramos el día jueves.